Hacía un buen tiempito no grababa. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, bienvenidos de nuevo a Proyecto Anima en esta cuarta parte, esta cuarta bitácora. Este video originalmente tenía pensado hacerlo antes, de hecho casi de forma inmediata al último. Lo que ocurrió es que justo por esa época me di cuenta que en una de las asignaturas de los seminarios nos plantearon un ejercicio en torno a la pregunta de investigación. Entonces me dije como no, creo que hacer esto creo que implicaría repetirlo más adelante. Entonces me esperé mejor a esa actividad para esclarecer pues algunos elementos que tenía relacionados con esta gran incógnita, ¿no? Esta gran inquietud que básicamente es la brújula y la guía de lo que voy a hacer respecto a la tesis. Entonces, para esta asignatura, Seminario de Investigación Creación 1, justamente nos habían encargado llevar icopor, llevar marcadores, llevar posits, llevar lana, llevar chinches. Era una actividad muy manual que creo que en esencia como que desde la lejanía no se entendía muy bien qué era lo que íbamos a hacer, pero pues algo tenía que salir. Y la profesora Sandra creo que en ese sentido nos planteó una actividad muy interesante que nos llevó, creo que a plantear en físico todos los pensamientos que teníamos, porque claro, cuando ya tienes todas tus ideas, todos esos pensamientos, todas tus categorías, creo que es más fácil como que empezar a hacer conexiones o coger ese problema que muchas veces es tan intangible y traerlo al presente, amarrarlo incluso, poder cogerlo, poder asirlo. Y creo que el ejercicio resultó siendo muy interesante. Fue un poquito incómodo trasladar todo ese montón de materiales y no deja de ser un poco curioso que uno ya en plena maestría todavía esté, digamos que en estas actividades tan de manitas, tan de art attack, todavía recortando, puliendo, pero creo que a la larga enriquece mucho y pues bueno, no deja de ser un tema de una maestría en artes, ¿no? Y en ese sentido pues obviamente se te exige que tengas pues como cierto elemento obviamente plástico, y creo que está muy bien. Creo que la actividad sirvió bastante para generar conjeturas, para comenzar como a aclarar múltiples elementos. Mi pregunta de investigación estoy seguro que irá cambiando con el tiempo y ojalá sea así, sobre todo en el tema de irla demarcando. Y créanme que yo cuando la formulé originalmente tenía muchas inquietudes, pero creo que esta búsqueda que he tenido a lo largo de este tiempo, de este primer semestre, creo que ha sido muy desde mis adentros, en el sentido de cómo yo creo que son las cosas, muy ligado a la intuición, pero creo que ha servido. Entonces, retornando al mítico cuaderno de la bitácora, hay tres categorías que siempre han pivotado en torno a lo mismo. Entonces creo que lo ideal es asirme, es agarrarme a estas tres categorías, no soltarlas y comenzar a jugar con el tema de cómo las ordeno, cómo las posiciono dentro de la pregunta de investigación. También he intentado como que mirar de pronto, ser muy puntual con los términos para demarcar y cerrar un poco más las categorías, porque a veces pueden ser categorías muy grandes, y gracias a la invaluable asesoría que he tenido de Laura y de Sergio, que ambos ya se graduaron de la maestría, no de la maestría en arte, sino de una maestría en diseño, ella con tesis laureada, él con tesis meritoria, pues han sido como mis ángeles de la guarda, en el sentido que me han ayudado mucho como a definir elementos, a corregirme, a evitar que caigan los mismos errores que ellos cometieron, y ellos han sido muy reacios a que de pronto yo empiece como que a plantear más categorías, porque mientras más intentes agarrar, mientras más intentes morder, es más difícil masticar. Pero digamos que de momento la pregunta de investigación mía gira en torno a cómo representar las narrativas de los fantasmas a través del cortometraje de ficción para visibilizar otras formas del terror en la cotidianidad urbana. En este sentido tengo tres categorías que resaltan ahí, que es el cortometraje de ficción, el fantasma y la cotidianidad. A partir de estas tres categorías empecé a sacar distintas enramadas, ¿no? En la parte de cortometraje de ficción empecé a hablar un poquito de la idea de la desdramatización, del slice of life, como de los propios elementos y simbolismos y narrativas que estoy buscando dentro del cortometraje, porque obviamente mi intención tampoco es producir una película o
o una propuesta así como de un presupuesto grandísimo o con narrativas tan clásicas, sino que estoy buscando algo un poquito más, si bien no desestructurado, porque ante todo quiero que prime la coherencia argumental, si estoy buscando es como algo un poquito más desdramatizado, algo más que se afiance un poco a la cotidianidad. Y justamente ahí es donde entra el tema del slice of life, que son este tipo de historias, de narraciones donde en apariencia no pasa nada, pero está pasando todo, porque digamos que se nos sumerge tanto en la rutina de los personajes que a partir de ahí es donde se nos empiezan a contar las historias. Entonces no son grandes epopeyas así, sino que la gran épica está encerrada dentro de la vida misma, dentro de la cotidianidad. Entonces ahí me afianzo con el tema de cotidianidad, y en la onda de cotidianidad pues también empiezo a hablar del tema de la vejez, de la juventud. Obviamente está muy relacionado con el tema de la muerte, de los ritos funerarios. Y a partir de aquí, cuando empiezo a hablar, por ejemplo, de muerte, esto lo empiezo a relacionar mucho con el tema de fantasma, porque la muerte es casi como una antesala, ¿no? Es como un detonante argumental incluso muchas veces, porque es como esa antesala al estado de fantasma, al estado de ánima, al estado de entidad en pena. Entonces, claro, el fantasma también lo empecé a relacionar en subcategorías que estoy seguro que en algún punto empezaré como que a desechar, o me empezaré a centrar netamente en alguna o en otra, que es la idea del fantasma, lo que ya les había hablado, como mito, como enfermedad mental, como ruina, como elemento emocional, y pues obviamente a relacionarlo bastante con lo que mi abuela me puede decir con todos sus comentarios. Entonces aquí empiezan a ver estas distintas enramadas, ¿no? Cómo esto se mezcla con esto, cómo la categoría de cotidianidad se amalgama con algo tan relativamente fantástico o ficcional como puede ser el fantasma. Entonces a partir de aquí ya tengo como unos entrelazados. Obviamente este ejercicio tiene que crecer, tengo que estar abierto a distintos testimonios. Digamos que la profe Sandra, la encargada del seminario de investigación Creación 1, me felicitó mucho en el sentido que siente que el tema debería estar por la idea de la etnografía, de los viejos, de los ancianos, de cómo se rescata esa tradición oral, de cómo se les da voz a un grupo poblacional al que ya nadie escucha. En este sentido, la profe también me hizo un apunte muy interesante, que me dijo que intentara contrastar todo este tipo de testimonios de la vejez, mirarlos desde la perspectiva de la juventud, o como el tema del fantasma termina siendo referenciado para ellos, que es un fantasma para ellos, y a partir de ahí como que comenzar a contrastar y encontrar un punto de intersección en ambos, que me ayude también a empezar a demarcar y a caracterizar qué es un fantasma para mí y qué es lo que voy a plantear, por ejemplo, en el cortometraje. Esto me parece profundamente interesante y también se presta para generar un matiz o un juego entre las preocupaciones existenciales de antes, de ahora, o si realmente son las mismas. Creo que este tipo de ejercicios también sirve para no solamente ver como a distancia y con cierto panorama tus inquietudes y tu pregunta de investigación, sino que mirar dónde están los huecos, dónde están las falencias, dónde no puedes entretejer esta maraña. Y claro, creo que en este momento mi mayor falencia es que a nivel conceptual, desde una perspectiva netamente académica, no estoy muy firme en el terreno del fantasma. O sea, necesito un teórico que hable del tema de fantasma o de espectralidad, ya sea desde una perspectiva, yo que sé, psicológica, un poco más teórica, un poco más ligado al lenguaje, a la percepción de la realidad, no lo sé. Pero bueno, en lo que llego a eso, creo que es tiempo de hacer una pausa y empezar a revisar cuáles son esos elementos pictóricos en los que me baso. ¿Cuál es ese bagaje plástico del que puedo partir en el arte para verificar cuál ha sido esa representación del fantasma? Y aquí es en donde iremos a parar en la siguiente bitácora.